Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado resonando en mi mente y en mi corazón desde hace tiempo. Vamos a hablar de amor, de pérdida y de cómo una decisión puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Específicamente vamos a desentrañar la historia de Demet y cómo, aparentemente, la partida de Can a Italia devastó su felicidad. Una historia de esas que te tocan el alma, ¿verdad? Antes de que empecemos a profundizar en esta compleja trama, quiero recordarles a todos, y especialmente a aquellos que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Prometo que siempre intento traerles contenido interesante y que les haga pensar. Y ahora sí, vamos allá. Demet. Un nombre que evoca una imagen de fuerza, de belleza, de alegría. Al menos esa es la imagen que muchos de nosotros tenemos de ella, la que proyectaba en la pantalla y en las entrevistas. Pero ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa radiante? La partida de Can Yaman a Italia, para muchos, marcó un punto de inflexión en la vida de Demet Özdemir. No podemos saber con certeza absoluta qué sucedió tras bambalinas, pero hay ciertos indicios, ciertos comportamientos y declaraciones que nos permiten atar algunos cabos y hacernos una idea, aunque sea aproximada, de la situación. Recordemos el contexto. Demet y Can protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las redes sociales explotaban con cada interacción, con cada mirada, con cada sonrisa compartida. Los fans, por supuesto, fantaseaban con la idea de que su relación trascendiera la ficción. Y sinceramente, ¿quién no lo hizo? Parecía una historia de amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder, la realidad no siempre coincide con la fantasía. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, los rumores eran persistentes y las señales, a menudo, parecían apuntar en esa dirección. Había algo especial entre ellos, una conexión palpable que no se podía negar. Se les veía felices, enamorados, al menos desde nuestra perspectiva como espectadores. Entonces llegó la noticia: Can se iba a Italia. Una oportunidad profesional, un nuevo desafío, una nueva vida. Para algunos era simplemente una decisión lógica, un paso adelante en su carrera. Pero para otros, y me incluyo entre ellos, significaba algo más. Significaba el fin de una era, la ruptura de una posible historia de amor, el principio de una tristeza que parecía apoderarse de Demet. ¿Por qué digo esto? Porque después de la partida de Can, algo cambió en ella. Su brillo pareció atenuarse. Las sonrisas ya no eran tan espontáneas, tan llenas de alegría. Se la veía más reservada, más introspectiva. Comenzó a centrarse aún más en su trabajo, quizás como una forma de distraerse del dolor, de llenar el vacío que había dejado la ausencia de Can. Es cierto, Demet es una mujer fuerte e independiente y talentosa. Ha logrado grandes cosas en su carrera y ha demostrado ser una profesional incansable. Pero nadie es inmune al desamor. Nadie puede ocultar para siempre la tristeza que produce la pérdida de alguien a quien quieres, ya sea como pareja, como amigo o como compañero de vida. Además, las redes sociales, que antes eran un escaparate de su felicidad, se convirtieron en un campo minado de especulaciones y comparaciones. Cada publicación, cada comentario, era analizado al milímetro en busca de pistas sobre su estado emocional. La presión era enorme y probablemente contribuyó a que se cerrara aún más en sí misma. Es importante recordar que todo esto son interpretaciones, conjeturas basadas en lo que vemos desde fuera. No podemos saber con certeza qué sentía Demet en realidad. Solo ella conoce la verdad de su corazón. Pero sí podemos observar su comportamiento, escuchar sus declaraciones y tratar de entender, con empatía y respeto, por qué su vida cambió después de la partida de Can. Algunos podrían argumentar que Demet ya estaba con su actual pareja cuando Can se fue a Italia y que, por lo tanto, su partida no tuvo un impacto significativo en su vida. Pero creo que es simplificar demasiado la situación. Las relaciones son complejas y las emociones no siempre son lineales. Es posible que Demet ya estuviera en una relación, pero que aún sintiera algo por Can, o que simplemente lamentara la pérdida de una amistad valiosa, de un compañero de trabajo con el que había compartido momentos inolvidables.
En definitiva, la historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida no siempre es como la vemos en las pantallas. Detrás de las sonrisas y los aplausos, hay personas reales con emociones reales, que sufren y aman como todos nosotros. Y a veces una simple decisión, como la de mudarse a otro país, puede desencadenar una serie de eventos que cambian el rumbo de sus vidas para siempre. Ahora bien, es fundamental dejar claro que esto no es una acusación contra Can Yaman. Él tenía todo el derecho a buscar nuevas oportunidades y a perseguir sus sueños. No podemos culparlo por tomar una decisión que consideraba la mejor para su futuro. Simplemente estamos analizando el impacto que su partida tuvo en la vida de Demet, desde nuestra perspectiva como observadores externos. Y también es importante recordar que Demet ha seguido adelante con su vida. Se ha casado, ha continuado cosechando éxitos en su carrera y ha demostrado ser una mujer resiliente y admirable. Quizás la partida de Can fue un golpe duro, pero no la derrotó. La hizo más fuerte, más sabia y más decidida a ser feliz. En este punto creo que es vital que reflexionemos sobre cómo consumimos la información y cómo nos relacionamos con la vida de las celebridades. A menudo caemos en la trampa de idealizar sus vidas, de pensar que son perfectas y que no tienen problemas. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. Debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y especulaciones en las redes sociales. A veces, sin darnos cuenta, podemos causar un daño irreparable. Debemos recordar que detrás de cada perfil de Instagram hay una persona real, con sentimientos reales. La historia de Demet y Can es una lección sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la importancia de la empatía y el respeto, y sobre la necesidad de ser conscientes de cómo consumimos la información. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Pero, ¿qué detalles específicos nos llevan a pensar que la partida de Can tuvo un impacto tan profundo en Demet? Más allá de las especulaciones generales, podemos analizar ciertos momentos y declaraciones que, aunque indirectas, sugieren una herida emocional persistente. Por ejemplo, en entrevistas posteriores a la partida de Can, Demet se mostró más reacia a hablar sobre sus relaciones personales, adoptando una postura más hermética y cautelosa. Evitaba mencionar a Erkencikus y a su coprotagonista, como si evocar ese periodo fuera remover un pasado doloroso. Otro indicio lo encontramos en la elección de sus proyectos posteriores. Si bien continuó trabajando arduamente y protagonizó varias series y películas, muchos fans notaron un cambio en los roles que elegía. Parecía buscar personajes más complejos, más introspectivos, que reflejaran quizás una madurez emocional adquirida a través de experiencias difíciles. Podría ser que inconscientemente estuviera buscando en estos personajes una forma de procesar sus propios sentimientos. Además, la forma en que Demet interactuaba con sus fans en redes sociales también sufrió una transformación. Antes era más abierta y comunicativa, compartiendo momentos de su vida personal y respondiendo a los comentarios con cercanía. Después de la partida de Can, su actividad se volvió más esporádica y centrada en su trabajo, como si quisiera mantener una distancia prudente entre su vida pública y su vida privada. Y no podemos ignorar el contexto de la cultura turca, donde las relaciones son a menudo vividas con una intensidad y una pasión particular. En una sociedad donde la opinión pública y las expectativas familiares tienen un peso importante, la presión sobre Demet y Can para confirmar o negar su relación debió ser inmensa. El hecho de que nunca lo hicieran, a pesar de la insistencia de los fans y de los medios, sugiere que había razones complejas detrás de su decisión, razones que quizás nunca lleguemos a conocer por completo. Pero incluso si no podemos conocer todos los detalles, podemos imaginar el impacto emocional que tuvo en Demet la partida de Can. No solo perdió a un compañero de trabajo con quien había compartido una experiencia profesional intensa y exitosa, sino que también perdió a un amigo, a un confidente, a alguien con quien había conectado a un nivel profundo. Y aunque haya seguido adelante con su vida y haya encontrado la felicidad en otros ámbitos, es probable que la cicatriz de esa pérdida perdure en su corazón. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es una película. No hay un final feliz garantizado, ni un guión perfecto que seguir. Son personas reales que enfrentan desafíos y dificultades como todos nosotros. Y aunque a veces nos resulte difícil empatizar con sus problemas, porque los vemos como seres privilegiados, debemos recordar que el dolor y la pérdida son emociones universales que nos conectan a todos.
Por eso es fundamental abordar la historia de Demet y Can con sensibilidad y respeto. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones, sino tratar de entenderlos y apoyarlos en su camino. Y sobre todo debemos recordar que su historia es un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones, de cuidar a las personas que amamos y de ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Ahora bien, mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de Demet Özdemir? Creo que ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. Ha aprendido de sus experiencias pasadas y ha madurado tanto personal como profesionalmente. Su matrimonio actual parece haberle brindado estabilidad y felicidad. Se la ve radiante y enamorada, lo cual es una señal positiva de que ha encontrado la paz y la armonía en su vida. Profesionalmente sigue cosechando éxitos y explorando nuevos desafíos. Ha diversificado su carrera, incursionando en el mundo de la moda y la publicidad, lo cual demuestra su versatilidad y su ambición. Creo que Demet tiene un futuro brillante por delante. Tiene el talento, la inteligencia y la determinación para lograr todo lo que se proponga. Y lo más importante, tiene la capacidad de seguir aprendiendo y creciendo como persona, lo cual la convierte en un modelo a seguir para muchas jóvenes que aspiran a alcanzar sus sueños. En cuanto a Can Yaman, su carrera en Italia ha sido un éxito rotundo. Ha protagonizado varias series y películas, y ha conquistado al público italiano con su carisma y su talento. Ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. También ha utilizado su fama para apoyar causas benéficas y promover la conciencia social, lo cual lo convierte en un ejemplo a seguir para otros artistas. Creo que Can ha tomado las decisiones correctas para su carrera y para su vida personal. Ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado y ha demostrado ser un hombre inteligente y ambicioso. En definitiva, la historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo las decisiones que tomamos en la vida pueden tener un impacto significativo en nuestro futuro. Es una historia sobre el amor, la pérdida, la superación y la búsqueda de la felicidad. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre las elecciones que hacemos cada día. Bueno, hemos recorrido un largo camino hoy. Hemos explorado la posible influencia de la partida de Can en la vida de Demet, analizando su comportamiento y tratando de entender sus sentimientos. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de la empatía. Y sobre todo, hemos recordado que detrás de cada celebridad hay una persona real, con emociones reales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que la partida de Can realmente afectó a Demet? ¿O creen que es una simple especulación? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante para ustedes. Hasta la próxima. Cuídense mucho y no olviden ser felices.